Bueno, buenas noches a todos. En aras del tiempo y por las personas que ya están conectadas, pues vamos a iniciar la sesión científica del día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Yo estoy cubriendo al doctor Eduardo Araton en esta ocasión. Voy a fungir como moderador del caso. Están con nosotros la doctora Cristina de Paz y la licenciada Carla Franco, quienes nos van a platicar un poquito del caso que van a ver a continuación, que es un caso que consideramos interesante y que pues por supuesto ha sido liderado en cuanto al manejo también por el doctor Araton. Y pues es un caso difícil que de hecho nosotros consideramos que incluso que la paciente no iba a sobrevivir, pero pues sigue viva y está acá y ha tenido varios retos de manejo y de diagnóstico que van a ver ustedes a continuación. Entonces, pues la dinámica va a ser que las colegas van a hacer la presentación del caso, lo van a ver ahí ustedes, ¿verdad? Al finalizar el caso, pues yo voy a leer si escriben preguntas en el chat o si alguien quiere comentar a viva voz o hacer alguna pregunta al respecto, pues serán bienvenidas y vamos a tratar de generar conocimiento al respecto, ¿verdad? Entonces sean bienvenidos y dejo en la palabra a la doctora Cristina de Paz para que inicie con su presentación. Doctora, la dejo para que pueda presentar. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Buenas noches a todos y agradecida nuevamente por esta oportunidad. Y como bien dijo el doctor, vamos a presentar un caso que es bastante complejo, el cual hemos manejado durante los últimos 6 meses en nuestra institución. Para comenzar de lleno directamente con la presentación de nuestro caso clínico, ella es una paciente femenina de 17 años, soltera, cristiana evangélica, de escolaridad, primero primaria, actualmente desempleada. Ella es originaria de la ciudad de Guatemala y residente del departamento de Escuintla. Ella, o mejor dicho, para agregar, ella ha tenido dos ingresos. El último ingreso hospitalario, que es desde cuando ha estado con nosotros, fue el 15 de noviembre del año 2024, que ingresó al área de la emergencia de medicina interna, y el 19 de noviembre del año 2024 es trasladada al encamamiento de clínica familiar ya para su seguimiento. El motivo consulta de la paciente fueron vómitos de 5 días de evolución. Dentro de la historia de la enfermedad, cabe destacar que la paciente es una paciente de transmisión vertical, quien originalmente llevaba seguimiento en el Hospital Roosevelt en compañía de ambos padres. Madre falleció y actualmente el padre es privado de libertad. Por el núcleo familiar, la paciente abandonó tratamiento aproximadamente a la edad de 14 años y fue en julio del 2024 cuando la paciente estaba residiendo con sus abuelos maternos en el departamento de Escuintla, que fue llevada al centro asistencial en donde se le diagnosticó que presentaba un cuadro de histoplasmosis diseminada. Recibió tratamiento completo por 14 días con anfotericina B liposomal y adicional se le diagnosticó un cuadro de tuberculosis diseminada. Se considera que con el tratamiento antifímico la paciente desarrolló un cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el cual resolvió sin complicaciones y al mejorar, después de un mes de estancia hospitalaria, deciden egreso y traslado a un centro de salud para continuar tratamiento antifímico de forma ambulatoria. Sin embargo, durante su estancia en casa, la paciente pues no presentó buen apego al tratamiento, inclusive tuvo abandono del mismo y deciden consultar nuevamente al hospital regional, de donde al evaluar su estado actual de salud, decidieron trasladarla a nuestro centro asistencial el día 30 de septiembre del año 2024, en donde se evaluó. em, Tenía un deterioro clínico secundario a la tuberculosis diseminada, se inició tratamiento y también al evaluar a la paciente al ingreso documentaron que tenía múltiples lesiones escamosas en piel generalizada y eh, se diagnostica en conjunto con el área del Departamento de Dermatología, que cursaba con un cuadro de escabiosis noruega y también un cuadro de nutrición proteico-calórica severa. Posterior a 3 semanas de tratamiento, la paciente evoluciona satisfactoriamente, cumplió tratamiento intrahospitalario y
Se decide egreso para continuar de nuevamente seguimiento ambulatorio. Debido a las redes de apoyo y los factores de riesgo sociales principalmente, en ese momento, por ella aún ser menor de edad, se realizó la gestión y por medio de una orden judicial, la paciente fue trasladada a una casa hogar el día 29 de octubre del 2024. 2 días posterior al egreso, el día 1 de noviembre del año 2024, la paciente es llevada nuevamente a la emergencia de nuestro centro asistencial, al área de medicina interna, con historia que había iniciado de forma súbita con dolor abdominal y estreñimiento. Fue evaluada, documentaron que la paciente estaba estable, no tenía signos de irritación peritoneal y presentó evacuación intestinal sin complicaciones. Debido al antecedente de tuberculosis, decidieron trasladarla al Hospital San Vicente, al área especializada para continuar y retomar el tratamiento antifímico. Sin embargo, durante la estancia hospitalaria en dicho centro, la paciente inicia con vómitos postprandiales, presenta, según la referencia médica, un estado de choque que requirió utilizar vasopresores, en este caso norepinefrina, y ante la poca respuesta iniciaron esteroides y según con esto, pues el cuadro resolvió y mejoró. La paciente, como tenía seguimiento igual por nuestra unidad en el área de la consulta externa en clínica familiar, al revisar el historial clínico de la paciente se evidenció que tenía un resultado del tamizaje oportunistas de una PCR in-house en esputo positivo para Histoplasma capsulatum. La paciente en ese momento no presentaba ningún deterioro clínico ni hemodinámico. Decidieron realizar un nuevo control de tamizaje oportunistas. Igual manera realizar una radiografía de tórax y con los resultados reevaluar el caso para darle seguimiento y decidir la conducta terapéutica en ese momento. Debido a que la paciente se encontraba estable, decidieron regresar nuevamente al área del Hospital San Vicente. Sin embargo, 5 días previos a ser trasladada nuevamente a nuestro centro, la paciente inicia con vómitos inconversibles que no resuelven a tratamiento antiemético, por lo cual fue trasladada para reevaluación y seguimiento. Como les mencionaba al inicio, dentro de sus antecedentes médicos, la paciente tiene el diagnóstico de VIH de transmisión vertical, el antecedente de tuberculosis diseminada, que fue diagnosticada en el mes de julio del 2024. Cabe mencionar, para adelantar parte del caso, la paciente el 26 de diciembre de 2024 cumplió 61 dosis de la segunda fase. Actualmente el tratamiento se encuentra en suspensión. También el antecedente de histoplasma diseminada, también diagnosticada en el mismo mes, en el julio de 2024, y recibió tratamiento con anfotericina B liposomal 14 días. Dentro de los factores de riesgo, la paciente tiene una pareja de orientación heterosexual, nulo utilización de preservativo, niega abuso sexual, niega consumo de drogas o alcohol, niega transfusiones sanguíneas y no presenta perforaciones o piercing. Estos fueron los signos vitales de ingreso. En esta ocasión, el 19 de noviembre, presentaba una presión arterial de 80 milímetros, 80 sobre 40 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto, con una temperatura de 36 grados centígrados y una saturación de oxígeno de 97%. Dentro de lo relevante, la paciente a su ingreso crónicamente enferma, sarcopénica, con múltiples lesiones en piel. Se sospechó incluso de una recaída de la sarna costrosa o sarna noruega. La paciente estaba somnolienta, estaba orientada únicamente en persona. A nivel de normocéfala, sí presentaba edema facial, las mucosas estaban semihúmedas, había evidente edema bipalpebral. A nivel de extremidades, también había edema, incluso desde los muslos hasta los pies, con una fobia grado 2. El abdomen se encontraba semigloboso, era doloroso a la palpación, principalmente en la región de mesogastrio. No tenía signos de irritación peritoneal
Y a nivel de tórax contaba con un acceso vascular yugular derecho, la vía central, que fue colocada en el Hospital San Vicente durante su manejo de estado de choque. El resto del examen físico se encontraba dentro de límites normales. Solo para recordar y también hacerlo notar dentro de nuestro caso, este fue el tamizaje basal cuando la paciente fue ingresada por primera ocasión en nuestro centro el 30 de noviembre de 2024. En ese momento ya contaba con un recuento de CD4 de 64 células por milímetro cúbico, con una carga viral de 54 copias por milímetro. BDRL, hepatitis B y hepatitis C séricos estaban negativos. Y dentro del tamizaje oportunistas, el antígeno sérico criptococo, histoplasma capsulatum en orina negativo. Y a nivel de esputo se documentó que tenía una PCR in-house de histoplasma capsulatum positivo, tanto para tuberculosis pulmonar, GeneXpert, PCR, cultivos de micobacterias, bacterias y hongos estaba negativo. Este fue el tamizaje control que se realizó en el mes de noviembre, en el cual se documentó que la paciente contaba con un recuento C4 de 151 células por milímetro cúbico, con una carga viral no detectada. Y de igual manera, si nos vamos directamente al tamizaje oportunistas, en esputo encontramos una PCR de histoplasma capsulatum positiva. Este fue el tamizaje control cuando la paciente fue trasladada al centro asistencial referida del Hospital San Vicente. En ese momento, la paciente a su ingreso contaba con un recuento de CD478 células por milímetro cúbico con una carga viral de 79 copias. Y lo que llama la atención es que, como pueden evidenciar, en este momento no se encontró ninguna infección oportunista, tanto sérica, criptococo, diseminada, histoplasma en orina y en esputo positiva. Todas las pruebas en ese momento se encontraban negativas. Estos fueron los laboratorios de ingreso de la paciente. Podemos evidenciar que se encontraba leucopénica con glóbulos blancos entre el 1890, con una anemia normocítica normocrómica con 10 de hemoglobina y un hematocrito de 31. El resto de la hematología dentro de límites normales, y dentro de la química sanguínea podemos observar una leve ascenso tanto de las transaminasas, la TGO y la TGP, además de la GGT. También podemos evidenciar una elevación de las bilirrubinas totales, principalmente a expensas de la directa. Y por supuesto, una fosfatasa alcalina en 191 y con un cuadro de hipoalbuminemia con una albúmina de 2.5. Acá pues ya podemos ver que la paciente del ingreso, con lo referido de la historia clínica y el examen físico asociado a los laboratorios, evidenciamos que la paciente presenta un cuadro evidentemente de desnutrición y a nivel hepático un patrón aparentemente de características colestásicas. Esta fue la radiografía de ingreso. A nivel pulmonar no observamos mayores cambios, no hay datos de calcificaciones ni formación de nódulos. Aparentemente una radiografía completamente normal, y aquí podemos ver justamente que está el acceso vascular con el cual fue referida justamente al Hospital San Vicente. Cabe destacar que este acceso vascular no se documentó en su momento datos de infección en el área de inserción, y no se omitió debido a que la paciente tenía difícil acceso vascular periférico debido al alto grado de nutrición que contaba en ese momento. Para realizar un resumen de la evolución intrahospitalaria durante el mes de noviembre, recordemos que el 15 la paciente fue ingresada al área de emergencia de medicina interna ante los signos vitales que, como recordarán, por la presión arterial, la taquicardia, se consideró que la paciente estaba cursando con un estado de choque. Deciden iniciar vasopresores. Sin embargo, después de 12 horas del mismo, el día 16, documentan que por el estado clínico de la paciente, la talla y el peso, las características de los signos vitales son relacionadas más que todo a un cuadro de desnutrición, por lo cual se decidió la omisión de los vasopresores. El día 19
Ante la clínica de la paciente, el antecedente de histoplasma diseminado y tuvimos tres tamizajes de oportunistas en los cuales dos fueron positivos por una PCR en esputo para histoplasma. Se decidió iniciar tratamiento con itraconazol, en este caso con dosis de 200 miligramos cada 8 horas, debido a la interacción que existe de la rifampicina con los azoles y para que tuviera una mejor respuesta terapéutica. La paciente fue trasladada ese mismo día al encamamiento de clínica familiar para su seguimiento. El día 20 de noviembre, la paciente fue evaluada nuevamente por el Departamento de Dermatología. Efectivamente, documentaron que la paciente presentaba una recaída por escabiosis de Noruega y deciden nuevamente tratamiento tópico para mejorar las lesiones en piel. El día 22 de noviembre, la paciente inicia con picos febriles con temperaturas arriba de 38.9, 39.5 grados centígrados. Se decide pancultivar, inclusive vía central, hemocultivo de vía central, periféricos, orina. Como les comentaba al inicio, el acceso vascular no se omitió directamente, sino que se hizo un cambio sobre guía por el difícil acceso vascular periférico y ante la sospecha de un cuadro infeccioso intrahospitalario, se decide iniciar tratamiento con vancomicina. A la vez, se le hizo una tomografía axial computarizada de tórax el día 22, en las cuales podemos observar los micronódulos que se forman en ambos campos pulmonares bilaterales, que estos están asociados directamente, los asociamos a las características del cuadro de histoplasma por los cuales la paciente estaba cursando. Podemos verlos justamente en los en los dos campos pulmonares. Aquí podemos ver otros cortes, incluso podemos ver aquí justamente datos de atelectasias en ambos campos pulmonares también. Eh, en estas vistas, incluso podemos ver en esta la imagen de la derecha en sus pantallas, que efectivamente incluso hay datos de derrame pleural en esta parte inferior y que también es bilateral, que puede estar asociado tanto al cuadro infeccioso por este hongo histoplasma y también que puede estar asociado al cuadro clínico de la nutrición crónica que presenta nuestra paciente. Para dar continuidad, el día 26 se obtuvieron resultados de homocultivos periféricos en los cuales se evidenció crecimiento de Burkholderia cepacia y también un panel de sepsis en el cual se documentó Enterococcus faecalis. Al tratamiento inicial, que era susceptible vancomicina a Enterococcus, y por el cuadro de Burkholderia se decidió iniciar tratamiento con meropenem. Entonces ya teníamos en combinación dos eh, antibióticos de amplio espectro para estos dos agentes infecciosos. El día 27 se decidió realizar un ecocardiograma transtorácico para documentar si había vegetaciones, datos de infección a nivel cardíaca por antecedente del acceso vascular y los cuadros clínicos evidentes que la paciente estaba presentando en ese momento, el cual fue negativo y documentaron de que no habían lesiones ni tampoco trastornos a nivel cardíaco. Ese mismo día, la paciente inicia con vómitos postprandiales. Se considera que estaba presentando un rebalse gástrico, evaluación en conjunto con nutrición, debido a que tenía poca tolerancia oral, considerado secundario justamente al cuadro de nutrición severa que estaba presentando la paciente. El día 29 de noviembre, la paciente se encontró durante el pase de visita decaída, sin respuesta verbal, quejumbrosa, refiriendo cefalea universal que había sido progresiva con una intensidad de 10 de 10, de característica tenebrante y estaba asociado a visión borrosa con signos meningios positivos de Babinski bilateral. Se decidió realizar una tomografía axial computarizada, así como una angiotomografía y un panel de infecciones oportunistas a nivel del líquido cefalorraquídeo para descartar un proceso infeccioso a este nivel. Esta fue la tomografía cerebral. Acá ya podemos evidenciar, a pesar de que no hay datos de
hidrocefalia. Nos llamó la atención de que en la imagen del lado derecho existen datos de edema em, en ambos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Aquí los podemos observar, incluso aquí hay otras lesiones, nos dan características de que sí hay edema y probablemente la paciente en ese momento ya estaba cursando con un proceso a nivel del sistema nervioso central. Estas son las imágenes de la angiotomografía y acá en las flechas rojas podemos notar de que, por ejemplo, en la imagen del lado derecho, hay datos que parecieran de vasculitis, de inflamación a nivel vascular, por el realce que se observa a nivel del medio de contraste. Ya en la evolución intrahospitalaria, en el mes de diciembre, el día 2 se obtiene un panel meningio, un film array, como es conocido en otros lugares, el cual era negativo. Se realizaron de igual manera anticuerpos para coccidioides, el líquido cefalorraquídeo, también con resultado negativo. Debido a la poca tolerancia de la paciente, se decidió iniciar aporte con alimentación parenteral para cubrir el requerimiento nutricional que la paciente necesitaba en ese momento. Debido a los resultados negativos, el día 4 se decidió realizar un nuevo tamizaje de sistema nervioso central. Se realizó un nuevo panel meningio, el cual también estaba negativo. De igual manera, se volvió a repetir anticuerpos para coccidioides, el cual estaba negativo. El día 5 de diciembre se obtuvo un resultado para antígeno histoplasma capsulatum en líquido cefalorraquídeo mayor de 26.5, evidentemente alto. Por ende, revisando las guías terapéuticas, se decidió en conjunto iniciar una dosis única de anfotericina B liposomal a dosis de 10 miligramos por kilo de peso. El día 6 se obtuvo la PCR in-house de líquido cefalorraquídeo que confirma que la paciente estaba cursando efectivamente con un cuadro de histoplasma capsulatum a nivel del sistema nervioso central. El día 12 se decide realizar un control de antígeno histoplasma en líquido cefalorraquídeo y ante la persistencia de la sintomatología de la paciente se decidió administrar una segunda dosis de anfotericina B liposomal, de igual manera calculada a 10 miligramos por kilo del peso de la paciente. El día 13 de diciembre se obtiene un resultado de hemocultivo periférico, el cual reporta que presenta una coinfección por Candida glabrata y se decidió iniciar tratamiento con caspofungina. Esto fue debido a que el resultado de la susceptibilidad del cultivo de Candida glabrata reportaba que era resistente a anfotericina B liposomal y se decidió de igual manera iniciar ya tratamiento de mantenimiento con anfotericina B liposomal, tomando en consideración que la cospofungina a nivel del sistema nervioso central no es absorbida y no atraviesa la barrera hematoencefálica como lo hace la anfotericina B. Y también tomando en consideración de que estos dos medicamentos, aunque eh, no había una sinergia como tal, entonces no había una contraindicación para que pudieran utilizarse simultáneamente. El día 19 de diciembre se decidió realizar un nuevo control de antígeno histoplasma. Como ustedes pueden observar, hemos estado realizando de forma semanal los controles para no solo documentar la clínica de la paciente, la evolución que ella ha tenido, sino también para ir documentando los niveles de antígeno histoplasma que más adelante los vamos a poder observar. Se realizó interconsulta con el área de neurología. Posterior a la evaluación, realizan un Doppler transcraneal debido a que la paciente continuaba, a pesar del tratamiento, con sintomatología neurológica, la cefalea, con diplopía, datos clínicos de Babinski, por momentos picos febriles. Entonces, al realizar un Doppler transcraneal, evidencian que la paciente estaba cursando con un cuadro de vasculopatía secundario a la misma infección por histoplasma a nivel de sistema nervioso central. De igual manera, se solicita una angioresonancia cerebral para confirmar el cuadro clínico de la paciente. El día 20
debido al deterioro clínico que la paciente presentó. em, Sospechó que estuviera cursando con síndrome hemafagocítico y en evaluación en conjunto con el área de hemato-oncología se realizó un mielocultivo y un frente de aspirado de médula ósea para determinar el cuadro hematológico en ese momento. Con los hallazgos de los resultados, se descartó, la paciente pues no cursa con un cuadro de síndrome hemafagocítico, incluso se hizo un ultrasonido de abdomen superior, se evaluó, la paciente pues no presenta incluso a la fecha organomegalia y los resultados no fueron concluyentes o positivos en este caso para confirmar el cuadro clínico. Son resultados de laboratorio que se hicieron de seguimiento el día 26 de diciembre. Son los que van muy asociados a lo que se ha mencionado previamente. Podemos evidenciar que la paciente pues presenta un cuadro bastante severo con el descenso de los glóbulos blancos. En ese momento presentaba 820 glóbulos blancos. La fórmula estaba ahí diferenciada y como pueden notar, los niveles de hemoglobina descendieron. La paciente en ningún momento ha tenido datos de sangrado activo, con guayacos negativos, no hay evidencia de hemorroides u otras lesiones a nivel rectal o gastrointestinal que pudieran indicar las pérdidas hematológicas. También podemos evidenciar que la paciente en su momento estaba trombocitopénica con un recuento de plaquetas de 30.000 plaquetas asociadas tanto al cuadro clínico de la paciente e inclusive podemos sospechar ya en ese momento que debido al tratamiento que la paciente estaba recibiendo, principalmente la toxicidad por anfotericina, que puede ser una de las características clínicas, podía estar presentando estos hallazgos a nivel hematológico. Cabe también destacar que a nivel de la química sanguínea empezó a hacer algunas alteraciones, como son los casos de la glicemia con niveles de glucosa en 169, nitrógeno de urea arriba de 26, un cuadro de hiponatremia, 127 de sodio. Las pruebas de función hepática, como ustedes pueden observar, pues siguen alteradas, principalmente la TGP y la GGT. Y acá es notorio evidenciar de que ya la paciente cursaba con un cuadro colestásico como tal, ya evidentemente marcado, con un valor de bilirrubinas totales ya en 6,22, siempre a expensas de la directa, con una fosfatasa alcalina de 626. Y es también notorio documentar de que la paciente persiste con hipoalbuminemia, pues esto lo podemos asociar justamente al cuadro clínico de desnutrición con el cual la paciente ha estado desde su ingreso y a pesar de los requerimientos nutricionales que se le han brindado. El día 27 de diciembre se documenta que el cuadro clínico se había sospechado que podía ser secundario a la anfotericina B. Sin embargo, tomando en cuenta que la paciente cursaba igual tratamiento con tratamiento antifímico y recordando que la rifampicina y isoniazida son las que pueden producir lesión hepática, se decide, y ante el cuadro clínico, hacer un cálculo de DILI, que efectivamente fue para un patrón colestásico, y se decidió suspender el tratamiento antifímico. A la fecha, la paciente cumplió 61 dosis de la segunda fase, como se había mencionado al inicio. Eh, para darle seguimiento al cuadro neurológico, se decidió realizar una nueva tomografía control y un nuevo antígeno histoplasma capsulato en el líquido cefalorraquídeo. Se decidió inclusive omitir la anfotericina por, en ese momento, tener incluso sospecha de que también hubiera toxicidad secundaria de la misma. Y se decide iniciar tratamiento con fluconazol a dosis de 1.200 miligramos intravenoso K24. Esto debido que si vemos las guías está reportado que el tratamiento de mantenimiento de primera línea es el itraconazol. Sin embargo, este a nivel del sistema nervioso central, por ser un medicamento em,
liposoluble, no atraviesa la barrera hematoencefálica. En cambio, el fluconazol, que es un medicamento que está recomendado como segunda opción, tiene mejor absorción por ser un medicamento hidrosoluble y este sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces hicimos este traslape para ver qué respuesta tenía la paciente en ese momento. El día 28 se decidió hacer un nuevo control de laboratorios. Llama la atención que se destacó un control de hemoglobina de 6,43. La paciente en ese momento no presentaba signos de gasto alto, sin embargo, por los niveles de hemoglobina, sin hallar ninguna causa de hemorragia activa, se decidió transfundir una unidad de células empacadas, con lo cual recuperó y llegó a un nivel de 8 gramos de cilitro. La paciente, parte del soporte nutricional que le estaba brindando, aparte de la alimentación parenteral, contaba con una zona nasogástrica por la cual se le estaba brindando fórmula especial y también el tratamiento por vía oral. Sin embargo, ella, como ya tenía una mejor respuesta neurológica y ante la incomodidad de la zona nasogástrica, ella por sus medios decidió quitársela y se le inició dieta tolerancia por vía oral con dieta blanda, a la cual fue respondiendo progresivamente. Esta fue la tomografía control. Acá, pues, cabe mencionar que ya no vemos las lesiones que habíamos documentado al inicio, em, y tampoco tenemos ya datos como tal de edema cerebral en ambas imágenes. Ya en el mes de enero, en este año, el día 2 de enero, la paciente cumplió 21 días de tratamiento con caspofungina, por lo cual se omitió satisfactoriamente. Neurología reevalúa a la paciente y se decide iniciar la titulación de esteroides. Ella ha estado con dexametasona, a lo cual ha respondido adecuadamente. El día 3 de enero obtuvimos los resultados de mielocultivos y hemocultivos periféricos, los cuales evidenciaron Staphylococcus epidermidis meticilino resistente, por lo cual se decidió iniciar nuevamente el tratamiento con vancomicina. Solo para que no quede en el aire y un poco confuso, el tratamiento inicial, cuando la paciente inició con picos febriles en el mes de noviembre, para ser exactos el 22 de noviembre, cumplió un total de 10 días de tratamiento con vancomicina y meropenem y posteriormente quedó únicamente con tratamiento antifúngico. Y en este momento, debido a estos hallazgos eh, bacteriológicos, se decidió nuevamente iniciar tratamiento con vancomicina. Nuevamente, como les había comentado, ha seguido realizando controles de forma semanal de antígenos disoplasma en líquido cefalorraquídeo y ante la adecuada tolerancia de la paciente se decidió omitir la alimentación parenteral. Acá vamos a evidenciar las imágenes de la angioresonancia cerebral que se realizó aquí el 7 de noviembre, de enero, perdón, del 2025. Y en las imágenes, en la primera imagen, justamente podemos evidenciar que en la, tiene las características de un proceso isquémico agudo, que sí lo correlaciona mucho con la clínica de la paciente asociado al proceso infeccioso por el cual la paciente estaba cursando en ese momento. Acá, ya en la parte vascular de las imágenes, eh, sí hay áreas justamente de vasculopatía, como pueden observar justamente en el círculo, se pierde la continuidad. Entonces, aquí podemos evidenciar que efectivamente la paciente estaba cursando con un cuadro de vasculitis justamente a nivel cerebral. Aquí hay otra vista para que ustedes lo puedan observar. Hay varias regiones, lo pueden observar justamente en la parte superior, en la parte inferior y al lado derecho. Inclusive si somos un poco más minuciosos, si nos tomamos el tiempo para observar las imágenes, podemos encontrar otras áreas en las cuales también hay áreas de isquemia, ¿verdad? Em, Acá está el resumen de cómo ha sido la evolución
el cuadro infeccioso del sistema nervioso central. Les quise colocar una pequeña descripción para que podamos observar cómo ha sido desde la parte eh, química, la física, bacteriológica y por supuesto los controles de antígeno y histoplasma. La primera el primer control que se realizó, que fue el día 30 de noviembre, podemos observar que había una respuesta inflamatoria con leucocitos de 30 células por milímetro cúbico. Habían eritrocitos, 150 células por milímetro cúbico, polimorfonucleares, mononucleares también. El líquido en ese momento pues era amarillo, estaba límpido, xantocromía positiva. En la bacteriología, pues reporta nuevamente que hay polimorfonucleares escasos, mononucleares escasos, y evidentemente hay un cuadro infeccioso con una glucosa de 5 miligramos por decilitro y proteínas en 280,4. El día 4, como para recordar el caso, se había hecho un nuevo control, ¿verdad? Eh, Estos laboratorios del día 30 corresponden justamente al panel meningio que observamos, que obtuvimos el resultado el día 2 de diciembre. El 4 de diciembre, como les comentaba, pues en este caso solamente se obtuvo fibrina a nivel citológico. El líquido era amarillo, ligeramente turbio, con sedimento, xantocromía positiva. Eh, Había polimorfonucleares escasos, mononucleares escasos y fibrina abundante. Vemos que persisten los niveles bajos de glucosa, en este caso 4 miligramos por decilitro y proteínas en 202. Aquí es donde obtenemos el primer resultado del antígeno histoplasma, en el cual observamos que tienen una titulación mayor de 26,25. Solo para referencia, en la fila a mano derecha tenemos los valores de referencia y los valores que utilizamos para clínica es de 0,2 a 26,3. Inclusive, como podemos observar, el valor era mucho superior, que era superior al reportado, por lo cual no fue posible pues documentar exactamente la cantidad. Pero sí, sabemos que estaba presente. El día 21, el 11, perdón, de diciembre se realizó un nuevo control. De igual manera, fibrina, este pues ya fue rojo, turbio, con sedimento positivo, xantocromía positivo. Esta se considera que fue más traumática la punción lumbar. Seguimos observando que persisten niveles de glucosa bajos con 6 miligramos decilitro, proteínas en 220 y el antígeno histoplasma control en 21,96. El día 18, de igual manera, consideramos que esta también fue una punción traumática, tenía más de 13,000 células por milímetro cúbico, era evidentemente rojo, ligeramente turbio, con sedimento y xantocromía positivo, y había mononucleares escasos. La glucosa aún seguía baja en 7 miligramos por decilitro y los niveles de proteínas seguían sumamente altos, arriba de 236 en este caso. El control de antígeno de histoplasma, aquí ya vemos un descenso en 19,09. El día 27, en citología, este fue una punción eh, en la cual obtuvimos un líquido amarillo límpido con xantocromía positiva, polimorfonucleares y mononucleares eventuales, y ya podemos observar que los niveles de glucosa empiezan a recuperarse con un valor en 29 y de igual manera el nivel de proteínas empieza a descender en este pues ya con un valor de 77,9. De igual manera el antígeno histoplasma ya en 14,53. Y las últimas dos punciones lumbares que se realizaron el día 3, esta también fue traumática, más de 1,500 células por milímetro cúbico. El líquido era ligeramente turbio con cemento positivo. Acá podemos observar que ya hay fibrina escasa, ya no tenemos evidencia de ninguna otra celularidad. La glucosa ya casi cerca del valor normal, 35. Las proteínas ya dentro del rango de referencia en 39,6 y con un antígeno histoplasma eh, en 6,97. Es importante recalcar
entre el día 3 y el día 10 y recordar que fue cuando, debido a la toxicidad que presentó la paciente, se hizo el cambio de anfotericina a fluconazol y el día 10 la paciente en el nuevo control de tamizaje de líquido cefalorraquídeo se obtuvo con un líquido con leucocitos 5 células por milímetro cúbico, eritrocitos 800 células. Este líquido fue incoloro, ligeramente turbio, con polimorfonucleares escasos, con un nivel de glucosa en 31 y de igual manera proteína ya dentro del rango normal en 40,6. Llama la atención de que en una semana el antígeno histoplasma aumentó su nivel de 6,97 a 11,53, pero sin embargo cabe recalcar que durante esta semana de evolución de la paciente, ya los síntomas neurológicos que ella refería, la diplopía, los signos de Babinski, la cefalea que era persistente, estos prácticamente eran nulos. Tomando en consideración que esto lo vamos a platicar más adelante, el doctor Juan Carlos nos va a ampliar un poco más, que hemos utilizado los niveles de antígeno histoplasma. Como sabemos, estos están más que todo o están indicados para hacerlos a nivel de pruebas en orina. Y esto es algo completamente nuevo para nosotros que ha sido funcional y es parte del estudio que se está haciendo para ver la eficacia mm, del seguimiento y del tratamiento. Em, Al final, ya para ir concluyendo la parte que me corresponde a mí, las impresiones clínicas de nuestra paciente actualmente, ella cursa con un cuadro de meningitis por histoplasma capsulatum, podemos considerar aún en tratamiento la vasculitis secundaria a la meningitis, que esta podemos decir que está próxima a la resolución, ya con los niveles más bajos de esteroides, considerando que esta sea la última semana para poder omitirlos. La lesión hepática, debido a la respuesta que hemos obtenido con la paciente y los controles de laboratorio que hemos documentado, consideramos que sí es una lesión hepática inducida por antifímicos. Cabe resaltar que desde el día 27 de diciembre que fueron suspendidos a la fecha, no los hemos reiniciado debido a que la paciente aún continúa con tratamiento con fluconazol, por lo que hemos platicado previamente. Y esta es parte de la que queremos hacerlos partícipes a ustedes para llegar a la conclusión o definir en este caso en particular el valor de reiniciar el tratamiento antifímico, recalcando, como ustedes pudieron observar en los tamizajes de oportunistas que se realizaron, la paciente nosotros no encontramos ninguna prueba positiva eh, molecular, cultivos al momento, desde su vinculación a clínica familiar. Inclusive llegamos un tanto a la duda que si realmente la paciente cursó o no con un cuadro o un diagnóstico de tuberculosis, porque cuando fue diagnosticada en el hospital departamental, la prueba molecular con la cual fue referida fue con una prueba de T-Bilan, sabiendo que esta puede responder inclusive a una micobacteria típica eh, y su sensibilidad y especificidad sigue siendo todavía bastante bajo. Eh, la tuberculosis extrapulmonar, como les había mencionado, ¿verdad? Y el cuadro de nutrición proteico-calórica severa, que a continuación la licenciada Carla Franco nos va a ampliar más el manejo clínico que se le ha dado a la paciente. Y actualmente, pues, cursando tratamiento por una bacteremia secundaria a Staphylococcus epidermidis, meticilino resistente, con la cual ha tenido una excelente evolución. La paciente, pues, encuentra un estadio C3, ¿verdad? Em, Debido a todos los antecedentes y cuadro clínico que la paciente presenta. Entonces, a continuación, le cedo la palabra a la licenciada Carla Franco, eh, encargada del área de nutrición de clínica familiar, para que ella nos aporte la parte de la evaluación nutricional de nuestra paciente. Le dejo la palabra, licenciada. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carla Franco, soy licenciada en nutrición, como mencionaba la doctora.
Y para ponernos en contexto a todos, para que sea más entendible los términos presentes en la diapositiva, a nivel nutricional, para poder evaluar a pacientes pediátricos que son tomados hasta los 18 años en nuestro país, se utilizan las curvas de la Organización Mundial de la Salud, por lo que esta paciente fue evaluada todavía como un paciente pediátrico, ya que aún no cuenta con la mayoría de edad. Por lo tanto, al ingreso en octubre del 2024 a nuestro centro, la paciente ingresó con un peso de 25,5 kilogramos y una talla estimada de 143 centímetros. En la curva de talla para la edad, la paciente presentaba una desviación estándar en -3,01, lo que representaba retraso en el crecimiento severo, ya que para tomarlo en rangos normales se evalúa de -2 desviaciones estándar a +2 desviaciones estándar y presentaba un índice de masa corporal en 13,94, lo que representa una desnutrición proteico-calórica severa. El abordaje en conjunto con la otra licenciada del servicio de CEFLAG, decidimos iniciar suplementación con tiamina y complejo B, ya que tomando en cuenta que estos dos micronutrientes ayudan a la estabilización también del sistema nervioso central. Por otra parte, se inició dieta por vía oral en conjunto con nutrición enteral con fórmulas poliméricas, las cuales son nutricionalmente completas. La paciente se encontraba tolerando, se dio el egreso al otro centro que mencionaba la doctora de Paz, y cuando la paciente reingresa en noviembre, presentaba un peso de 25,9 kilogramos y una talla para la edad en -3,02 y un índice de masa corporal en 11,9, que si podemos comparar con el del primer ingreso, la paciente sí se encontraba aún más depletada, ¿verdad? Por lo que el diagnóstico nutricional en este momento era aún más severo, ya que también cabe mencionar que cuando la talla se ve afectada, podemos decir que es una desnutrición crónica, o sea, el padecimiento no es actual, sino el padecimiento viene de muchos años atrás. La paciente presentaba signos clínicos como cabello delgado, ojos hundidos. En la desnutrición proteico-calórica también se puede ver, según la teoría, que los pacientes tienen a presentar cara de tristeza y la cara se les puede observar redonda, y la paciente presentaba piel seca, uñas con grietas, ¿verdad? Entonces, la paciente al momento del reingreso no se encontraba tolerando por vía oral de la forma adecuada, ya que la paciente manifestaba tener apetito, pero presentaba como un síndrome de rebalse, pues al consumir ella toda la dieta presentaba vómitos al corto tiempo. Por lo que con mi colega decidimos iniciar una nutrición parenteral periférica, la cual iba a ser complementaria calculada a dosis de inicio con el propósito de evitar que la paciente continuara depletándose, y esto iba a ser mientras la paciente se estabilizara y empezara a tolerar por vía oral poco a poco. Como mencionó la doctora, estuvo con sonda nasogástrica. Posterior a esto, aproximadamente el 26-27 de diciembre, se nos notificó que la paciente estaba iniciando a tolerar líquidos aproximadamente en rangos de 5 cc. Entonces, a la semana decidimos retirar la nutrición parenteral, ya que la paciente pues presentaba un cuadro colestásico, y se decidió también retirar la nutrición enteral por medio de sonda. Se inició el soporte enteral por vía oral, al igual que dieta. La paciente eh, inició tolerancia, inició tolerancia perfectamente, y hasta el día de hoy nuestra paciente se presenta con un peso em, mayor de 2 kilos, 2 kilos más, peso real, porque mientras la paciente se encontraba edematizada y no se encontraba al 100% consciente en tiempo y espacio, el peso era estimado, y el peso que se encuentra en la diapositiva y el que estoy mencionando es un peso real. Por lo que podemos decir que el abordaje nutricional ha sido fundamental también para el avance médico y clínico de la paciente,
Al igual, la paciente aún se encuentra cubierta con micronutrientes, tanto zinc, tiamina, complejo B y multivitaminas, ¿verdad? Que las cuales son pues importantes también para ayudar a que la paciente termine de salir de todo el cuadro clínico y poder darle un egreso en el que ella se encuentre con un estado nutricional mejor, ya que estamos conscientes que, eh, como les mencionaba, con la talla afectada y a niveles cognitivos, hay cosas que son irreversibles. Por ejemplo, los retrasos intelectuales, estos tienden a ser irreversibles, aunque la paciente gane peso y mejore a nivel general, pero hay cosas que son irreversibles. Pero tratamos de darle el mejor abordaje nutricional para que la paciente pues pueda llegar hasta donde estamos. Esa sería mi intervención y dejo en el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Pérez. Gracias, licenciada. No sé si alguien quiere expresar alguna pregunta a viva voz. Si no, voy a leer una pregunta que está en el chat. Bueno, la pregunta que tenemos en el chat es si tiene valor la lactato deshidrogenasa para este caso. Em, el problema, bueno, sí tiene valor, pero valor diagnóstico en el contexto, por ejemplo, del VIH o de este caso es complejo porque la lactato deshidrogenasa se eleva no solo en histoplasma, sino en tuberculosis, en neumonía por neumocistis, entonces hay varias infecciones oportunistas que la pueden elevar. Otra cosa es que se ha visto que puede ser también un marcador de mortalidad incluso en lesión hepática inducida por drogas, principalmente en acetaminofén, pero se puede extrapolar a otro tipo de lesiones hepáticas inducidas por drogas como el de este caso. Y sí hay algunos estudios que correlacionan el nivel alto de lactato deshidrogenasa con mayor probabilidad de que en una infección oportunista pueda ser por histoplasma, ¿verdad? Pero en términos generales para uso diagnóstico, pues actualmente no aporta tanto, más que sí la sospecha sí está muy alta, ¿verdad? Porque sí se ha visto que hasta el 70% de los casos con histoplasmosis progresiva diseminada, perdón, de cualquier tipo, tienen lactato deshidrogenasa elevada, ¿verdad? Doctor Illescas, por favor. Gracias. Realmente felicitarlos por el seguimiento y tratamiento de este caso, porque uno puede hablar retrospectivamente, pero realmente el vivir y tratar a alguien que prácticamente usted no está viendo piel y huesos, yo creo que debe ser muy interesante. Para mí, este ya es un atleta casi ya no, ya saliendo al nivel de adulto, perdón, de pediatría, ya como dijéramos, según el grado de desarrollo, este es un niño con retardo de crecimiento severo por su mismo proceso de nutrición de toda la vida. O sea que es un caso, incluso yo cuando ustedes mencionaban lo del hígado, yo hubiera pensado que el problema del hepático era por la misma infección del histoplasmosis. Realmente que ahorita haya ganado, por ejemplo, 2 kilos de peso es excelente, aunque todavía se encuentra en un estado nutricional severo. Eh, no sé, algo en oftalmología, si hubo alguna evaluación cuando ella empezó a tener la sintomatología, les digo porque yo tuve la oportunidad de evaluar y tratar, no tratar, sino que darle seguimiento y referir el primer caso que hubo de VIH en Guatemala. Eso para mí fue histórico, sin que nadie lo supiera, pero fue una persona adolescente que usaba drogas y inició porque él había anteriormente por una hepatitis, pero posteriormente me regresó con una hepatitis más severa y entonces yo la referí al hospital y resultó que el cuadro ya no era solo hepatitis viral, sino que era una hepatitis por un cuadro micótico, histoplasmosis, y falleció. Entonces, es interesante porque estos casos, yo creo que lo más importante cuando es ese tipo de transmisión
lo mejor es la prevención, porque realmente los niños esos deberían de tener un tratamiento interdisciplinario, o sea, con mucha gente a la par de ellos para que ellos no abandonen el tratamiento, pero era como cuando tratamos a los niños con desnutrición en el hospital, nosotros decíamos, bueno, salió la desnutrición, pero él va a regresar a su mismo ambiente. Entonces, el seguimiento aquí es muy importante porque ellos vuelven a regresar a donde se ocurrió todo el inicio de este proceso. Pero les felicito nuevamente porque es un caso muy interesante y muy bien tratado. Gracias. Gracias, doctor, gracias por su comentario. Sí, pues totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha mencionado. Es necesario el análisis multidisciplinario. Y justamente hoy estábamos discutiendo en la mañana con el doctor Ayrton que pues una de las principales preocupaciones ahorita con ella es precisamente el momento del egreso. Todavía le falta, pero pues por ahora va evolucionando bien y en efecto el problema grave social, ella vivía actualmente con sus dos abuelos que ya son personas enfermas también en un grado de pobreza, pues con los padres fallecidos por la misma enfermedad, ¿no? Y con una pareja eh, que no sabemos en qué condiciones está y ella cognitivamente pues tampoco está en las mejores condiciones por las razones que ya están descritas, ¿verdad? Pero sí, totalmente de acuerdo con eso, doctor. Nosotros tenemos situaciones bien complejas todavía con adolescentes y aunque ya vemos muy pocos casos de pacientes nuevos pediátricos, todavía existen, ¿verdad? Pues Guatemala no se ha declarado todavía como libre de transmisión vertical, lamentablemente, pero entonces tenemos que seguir luchando con estas situaciones, ¿verdad? Hay otra pregunta acá que dice, ¿con qué frecuencia observan antígeno de histoplasma positivo en VIH estadio SIDA? Nosotros en la clínica familiar observamos con mucha frecuencia pacientes con histoplasmosis progresiva diseminada. De hecho, eh, hasta hace no mucho tiempo era la principal causa de muerte por infecciones oportunistas en los pacientes viviendo con VIH, seguido despuesito por tuberculosis, ¿verdad? Entonces, históricamente han sido las dos principales causas de muerte en los pacientes severamente inmunosupresos y pues como todavía tenemos un porcentaje lamentablemente importante de personas que vienen en etapa SIDA, pues seguimos viendo estos casos. Lo que sí es que no habíamos visto una meningitis crónica por histoplasmosis claramente definida como esta hasta el día de hoy. Hemos visto por otros hongos, ¿verdad? Criptococo, por coccidioides y otras cuestiones, pero meningitis por histoplasma no habíamos visto. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o alguna otra opinión o comentario. Sí, Juan Carlos, Adelante, doctor. una pregunta. Bueno, primero felicitarlos porque es un caso extraordinariamente complejo, ¿no? Y que pues ha requerido mucho esfuerzo humano para sacarlo adelante. Eh, Tengo varias preguntas. Primera, ¿en base a qué establecieron el diagnóstico de tuberculosis diseminada? Porque eso no me queda claro. Sé que no fue de ustedes, pues, pero ¿tienen ustedes idea de cómo se estableció? Sí, doctor. Fue por una prueba de TB-LAM. De hecho, nosotros realmente dudamos del diagnóstico porque Bueno. fue una prueba de TB-LAM que fue al principio. No hubo ninguna otra prueba ni en esputo, ni por GeneXpert, ni PCR, ni tinción, ni cultivo positivo que nosotros conozcamos, solo el TB-LAM. Con eso le iniciaron el tratamiento antifímico casi en paralelo con el primer episodio de histoplasmosis. Y todos los tamizajes que nosotros le hemos hecho hasta la fecha están negativos, incluido TB-LAM. No hemos tenido ninguna prueba positiva. Y por lo que nosotros sospechamos como posible lesión hepática inducida por drogas, que pues
podía ser por los antifímicos, por la combinación también con la ANFO y todo lo que tuvo en su momento, pues los antifímicos estaban suspendidos en este momento. Y pues la Pero paciente el, está bien, ¿verdad? Sí, sí, doctor, diga. pero los antifímicos fueron primero que la terapia antihistoplasma Sí, correcto, doctor. y ya tenía ciertas evidencias de daño hepático. Sí. Sí, o sea que ahí las probabilidades es que la gente causal está ahí, pues porque eso no es nada raro que se produzca. Eh, de ahí tenía otra pregunta, pero ya por la edad se me chiflan las babosas. Eh, déjenme ver cuál es la otra, a ver si me acuerdo. Eh, ¿Por qué no le iniciaron la terapia parenteral antes? Porque siento yo que sí estaba bastante deteriorada de inicio y no tenía capacidad mucho de alimentarse y sí se miraba muy deteriorada nutricionalmente, ¿ah? Es algo pues que no, esa es una pregunta nada más que me llama la atención. Posiblemente sí nos retrasamos, doctor. En un principio lo que pasó es que la paciente todavía tenía tolerancia oral. Fue en el ínterin entre el primero y el segundo ingreso y que fue a San Vicente y todo esto. Entonces empezó a deteriorarse ya, digamos, con vómitos y que la tolerancia oral se perdió en el último ingreso, pero pues creo que estaría de acuerdo yo también en el hecho de que posiblemente pudo haber sido más temprano eh, el inicio de la alimentación parenteral, porque de hecho, cuando eso se inició, que se puso por Pickline, fue uno de los factores que le ayudaron a mejorar, ¿verdad? Y de ahí hay otra cuestión que es interesante, que las lesiones que ustedes mostraron en la angioresonancia cerebral son de vaso grande y ahí tiene trombosis de cerebral posterior, si no me equivoco. Y o sea, tiene estrechez grande de cerebral posterior. Eh, y usualmente cuando uno ve las vasculitis inducidas por, ah, por infecciones sistémicas, no son de vaso grande. Y yo no sé si tienen ustedes alguna experiencia con eso, porque a mí me pareció muy interesante ver que prácticamente el triángulo de Willis está afectado, pues está jodido. La evaluamos en conjunto con neurología, doctor. Honestamente, no sé si yo no podría contestar la pregunta de la diferenciación entre el calibre de los vasos, pero la vimos en conjunto con Neuro y aunque ahí faltaron algunas imágenes, quizá tal vez un poquito relevantes también de la resonancia magnética, ella cuando nos empezamos a dar cuenta de que estaba con un cuadro ya meningio y rigidez de cuello y todo, estaba con diplopía. No logramos evidenciar clínicamente una parálisis clara de pares craneales, pero Ujú. ya en la resonancia magnética sí habían diferentes lesiones isquémicas que no respetaban un patrón vascular preciso y si no recuerdo mal, porque ahorita no tengo presente la última imagen de la resonancia, pero tenía una pequeña lesión isquémica en el puente que el neuro nos dijo que podía explicar la diplopía en ese momento y que iba a ser, digamos que, pues difícil o de tardada recuperación. Pero específicamente para su pregunta, no, doctor, yo no tengo experiencia en cuanto a la diferenciación en grandes y pequeños vasos en estos casos. Ahí cabal en la imagen se ve, Sí, sí, no es vaso pequeño, es vaso grande. sí, doctor, sí, correcto. Pues es interesante porque eh, pues no veo mucha razón por qué no lo van a afectar,
pero usualmente son microinfartos vasculares lo que producen. Y creo que había una imagen antes, bastante antes, que la habían enseñado, donde estaba edematizado el cerebro. Ahí probablemente, si se hubiera estudiado mejor, eh, se hubiese visto. Pero ahí es posterior el daño, ¿va? Eh, es de la cerebral posterior el abordaje ahí. Bueno, de todos modos es muy interesante, por lo menos para tratar de estudiar. Ha de haber información de esa en la literatura, pues probablemente, pero muy interesante. Muchas gracias. De verdad, un caso bello para aprender. Gracias, Sí, doctor. le Gracias, muy falta a amable. uno mucho que saber. Gracias. Los Gracias a usted, felicito. doctor. Solo voy a contestar una última pregunta que tiene aquí el doctor Daniel Rodríguez. Dice, ¿consideran que es suficiente iniciar antifímicos solo con antígeno por flujo lateral de orina, sin confirmar por otro medio para hacer más confiable la sospecha y no caer en toxicidad farmacológica innecesaria? Sí, lo comentamos un momento, un poquito, pero totalmente pertinente la pregunta, porque de hecho nosotros no le iniciamos nosotros el tratamiento antifímico originalmente, ni tampoco le diagnosticamos nosotros la tuberculosis. Y sí, correctamente, también tenemos serias dudas al respecto de que pues fue una única prueba y nosotros no pudimos reproducir el diagnóstico ni tenemos ninguna prueba positiva, ¿verdad? Entonces, actualmente están suspendidos por la lesión hepática, pero hemos estado discutiendo mucho con el equipo y con el doctor la posibilidad de no continuarlos porque reiniciarlos nos pone en muchas dificultades también por interacciones farmacológicas para el seguimiento crónico con azoles, por ejemplo, porque ella va a tener que tener tratamiento si egresa bien un año como mínimo o posiblemente de por vida. Entonces sí, sí nos parece totalmente pertinente y en efecto lo ideal es no hacer diagnóstico, por lo menos en casos severamente inmunosupresos como estos, únicamente con LAM, sino que de preferencia hacer combinación de pruebas, ¿verdad? Que es lo que nosotros tratamos de hacer en la clínica familiar. Sí estaba recibiendo tratamiento antirretroviral, que es la otra pregunta. Para el momento en que nosotros la vimos en este ingreso del caso, ya estaba recibiendo tratamiento antirretroviral y ya estaba indetectable, ¿verdad? Entonces, no sé si a eso se refería o iba dirigido, pero consideramos altamente probable que también haya desarrollado como posibilidad un síndrome inflamatorio por mejoría de la respuesta inmunológica, un iris, ¿verdad? Secundario a eso, ¿verdad? Y entonces eso. Sí, correcto, doctor Escoriris. Y también el doctor Ruelas pregunta, con infección de histoplasma, ¿qué conducta toman los rifampicina de azoles? Es un gran problema. Lo de iris, que ya lo comentamos. Lamentablemente no existe claramente en la literatura una guía o algo actualmente que haya resuelto el tema de la interacción, ¿verdad? Porque sí nos pasa. Nosotros lo que con la interacción entre rifamicinas y azoles, principalmente con itraconazol, es un gran problema porque sí disminuye los niveles del área bajo la curva casi a cero, o la literatura los describe que los vuelve erráticos y nosotros no tenemos forma de medir niveles de itraconazol. Lo que hemos hecho empíricamente, para ser honestos, es que subimos la dosis de itraconazol, se mantiene en la dosis tope, que son 600 miligramos al día, pero lo que nos ha pasado es que en el seguimiento las titulaciones del antígeno a veces bajan hasta que termina el tratamiento antifímico y la interacción termina, ¿verdad? Entonces, en alguna ocasión hemos valorado cambiar la rifamicina por una quinolona, aunque pues por los riesgos de desarrollar resistencias y todo, tampoco pues hemos considerado que sea como una conducta estándar a seguir. Pero sí es un gran problema, ¿verdad? Sí, sí, correctamente es un gran problema la interacción entre las rifamicinas y azoles. Y sí consideramos como hipótesis bastante probable que la paciente haya tenido iris.
Si ya no hay ninguna otra pregunta, pues agradecemos mucho su atención. Esperamos que el caso haya sido de su agrado, gracias a la doctora De Paz y a la licenciada Franco. Y buenas noches y buen descanso.